bulbo, que en su libro le da otro nombre, le da el nombre de médula oblonga, pero es lo mismo, médula oblonga o bulbo raquídeo es lo mismo. Entonces comenzamos. Como dijimos, para estudiar la médula oblonga o el bulbo raquídeo, vamos a ver primero la configuración externa. Luego vamos a ver la configuración interna. ¿Mediante qué? Mediante cortes. En la configuración externa, ¿qué vamos a ver? Que la médula oblonga o bulbo raquídeo va a tener 4 caras. Una cara anterior, una posterior y 2 laterales. La cara anterior es la que ya conocemos. Esta, aunque lo hemos mostrado así. La cara posterior también ya la conocemos, que es esta, donde estaba la fosa romboidea. Entonces ya hemos visto estas imágenes. El libro nos comienza a hablar primero con las relaciones de la médula oblonga. Para eso tenemos que ubicarnos un poco en la topografía. Esta es la médula espinal, este es el bulbo, este es el puente y arriba él. ¿Qué hueso es este? El esfenoides. ¿Con quién se articulaba el esfenoides? ¿Qué será esto? El clivus del occipital. ¿Qué será esto? La fosa cerebelosa. Esto, la fosa cerebral. Esto, la apófisis odontoides del axis. Esto, el arco anterior del atlas y el arco posterior del atlas, ¿no? Que viene aquí. Este sería el ligamento transverso, ¿no? Que va a sujetar al diente del axis. Y esto sería el agujero magno. Entonces, ¿qué pasa por el agujero magno? La médula oblonga, o también llamado bulbo raquídeo. Entonces, ahí ya nos ubicamos un poco. El libro nos habla un poco de las relaciones de esta médula oblonga. Hacia adelante, ¿con qué se está relacionando? Estos son ligamentos. ¿De dónde a dónde están yendo? Del occipital al atlas y del occipital al axis. Son los ligamentos atlanto-occipital y occipito-axial. Ahí tenemos. ¿Cuáles van a ser las relaciones anteriores de la médula oblonga? Plano ligamentario. ¿Qué más? La arteria vertebral. Aquí está la arteria vertebral. La apófisis odontoides y la mitad inferior del clivus. Entonces, hacia adelante, ¿con qué se relaciona esta médula oblonga o bulbo? Clivus, axis, ligamentos y arteria vertebral. ¿Se entendió, no? Hacia adelante, ¿con qué se relaciona? Posteriormente, ¿con qué se está relacionando? Igualmente, este es el arco posterior del atlas, y aquí están los ligamentos que lo unen al occipital. ¿Cómo se llamarán esos ligamentos? Atlanto-occipitales, en este caso posteriores. Pero hacia atrás también se relaciona con ligamentos. ¿Qué órgano es este? Cerebelo. El cerebelo, entonces se relaciona con el cerebelo. Y con el cerebelo está formando este triángulo que se llama cuarto ventrículo. Entonces, junto con el cerebelo está formando el cuarto ventrículo. Articulación occipito-atlantoidea, ya hemos visto. Arterias vertebrales y también los arcos vertebrales. Y con la raíz medular del nervio accesorio. Dijimos que el accesorio ingresaba por el agujero
magno y salía por el agujero yugular, ¿no? Accesorio, vago y glosofaringeo siempre andan juntos. Entonces, esas son las relaciones posteriores. Vamos a ver ahora las caras. ¿Qué presenta en la cara anterior? La cara anterior es muy parecida a la médula espinal. ¿Qué presentaba la médula espinal en su configuración externa? Surcos. ¿Cuántos surcos? Varios. Aquí va a haber varios surcos. El primer surco era el surco longitudinal anterior, que en esta nueva edición del libro cambia de nombre y se llama fisura media anterior, pero también sirve, ¿no? El surco longitudinal anterior. Cuando llega al surco bulbopontino, que es este, va a formar un agujero. ¿Cómo se llama ese agujero? Agujero ciego. Ya tenemos fisura media anterior, agujero ciego. Pero si se fijan, este surco tiene una porción plana donde desaparece. ¿Qué se encuentra ahí? Son los haces piramidales que pasan al otro lado, donde se dan los haces piramidales cruzados. Estos haces piramidales, ¿qué función tenían? ¿Motor o sensitivo? Motor. Por lo tanto, eso se le llama entrecruzamiento motor, que es la decruzación de los haces piramidales. Tenemos otra estructura que ya la conocemos, que son estas. ¿Cómo se llama? Pirámides vulvares. Siguen las olivas vulvares, que son estas estructuras redondeadas. A esto se lo conoce como olivas vulvares. Y van a tener dos surcos. Un surco que está por delante de la oliva, de donde están haciendo el 12º par craneal, que es el surco preolivar, porque está delante de la oliva. Y el otro surco, donde están haciendo el 9º, 10º, 11º, que es el surco retroolivar. Puede haber confusión, ¿no? Porque dijimos que había un surco anterolateral y un surco posterolateral. Es lo mismo, solo que el surco anterolateral es desde aquí hasta aquí. El posterolateral viene desde aquí hasta aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que la porción del surco anterolateral que está a nivel de la oliva es el que recibe el nombre de preolivar. Y del posterolateral que está a nivel de la oliva es el que recibe el nombre de posterolateral. Es lo mismo, solo que en esa pequeña porción, porque están delante o detrás de la oliva, también se les puede llamar surco preolivar o surco retroolivar. Entonces, ¿cuál sería el origen del 12º par craneal? Si ponen surco preolivar, está bien. Si ponen surco anterolateral, también. Del 9, 10 y 11. Si ponen retroolivar, está bien. Si ponen posterolateral, igual va. Todo esto, ¿en dónde está? En la cara anterior. Ahora, la cara posterior. La cara posterior, como ven, posee la fosa romboidea. Aquí podemos verla. Esta sería la fosa romboidea. ¿Qué será esto? Los colículos o tubérculos cuadrigeminales. Entonces, esto sería mesencéfalo. Estos son los pedúnculos cerebrales. Hasta aquí sería puente y aquí abajo estaría el bulbo. ¿A quién pertenece la fosa romboidea? La mitad de arriba le pertenece al puente y la mitad de abajo le pertenece al bulbo. Y para estudiar el bulbo en su cara posterior lo dividimos en dos: una mitad superior y una mitad inferior. ¿Qué vamos a encontrar en la mitad superior? La fosa romboidea. ¿Qué vamos a encontrar en la mitad inferior? Surcos. Primero vamos a estudiar la mitad inferior. Vamos a ver qué surcos encontramos en esta
mitad inferior. Vamos a encontrar un surco al medio. ¿Cómo se llama? Surco longitudinal posterior, aunque en su libro está como surco mediano posterior. Es el mismo. Vamos a encontrar otro surco. ¿Qué es el surco? Posterolateral. Y entre estos dos surcos, el surco intermedio, igualito que en la médula espinal. ¿Recuerdan? Surco longitudinal posterior, surco posterolateral y surco intermedio, lo mismo que en la médula espinal. Pero vamos a encontrar dos tubérculos, uno que está aquí y otro que está aquí. Estos tubérculos se van a llamar tubérculo grácil y tubérculo cuneiforme. ¿Dónde hemos escuchado esos nombres? En la médula espinal. Entonces, si revisamos lo que acabamos de ver, aquí vimos dos haces en el cordón posterior y estamos viendo la cara posterior del bulbo, el haz gracil y el haz cuneiforme. Entonces estos haces van a terminar en el núcleo gracil y el núcleo cuneiforme. ¿Y dónde se encuentran? En el tubérculo gracil y en el tubérculo cuneiforme. Entonces no está muy difícil. El haz gracil termina en el núcleo gracil, que se encuentra en el tubérculo gracil, y el haz cuneiforme termina en el núcleo cuneiforme, que está en el tubérculo cuneiforme. ¿Y dónde se encuentra? En la cara posterior del bulbo. Bueno, mitad inferior de la cara posterior del bulbo. Listo. Para terminar, este surco longitudinal posterior termina en esta estructura en forma de triángulo que está llegando a la fosa romboidea, que se llama obex, o también lo conocemos con el nombre de cerro. Entonces ya hemos visto la mitad inferior de la cara posterior del bulbo. Ahora vamos a ver la mitad superior. Esta fosa romboidea se está dividiendo en dos triángulos. Este triángulo de arriba se llama triángulo pontino. Este triángulo de abajo se llama triángulo vulvar. Lo que vamos a estudiar es el triángulo vulvar. Pero antes, ¿qué dijimos que formaba esta fosa romboidea? El cuarto ventrículo junto con el cerebelo. Si vemos aquí, ¿dónde está la fosa romboidea? Aquí estaría la fosa romboidea, puente y bulbo. Y hacia arriba está el techo del cuarto ventrículo. Y la fosa romboidea vendría a ser el piso del cuarto ventrículo. No sé si me entienden, ¿no? Ese es el piso y este es el techo. Es como una casita, ¿no? Forma el techo y abajo el piso. La fosa romboidea es el piso del cuarto ventrículo y en el cerebelo ahí se está formando el techo del cuarto ventrículo. Entonces, antes de estudiar el triángulo vulvar, tenemos que estudiar el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo va a tener un piso. ¿Cuál va a ser el piso? La fosa romboidea. Va a tener un techo, el techo que lo vamos a ver enseguida. Va a tener paredes y va a tener ángulos. El piso, ¿por qué está formado? Por dos triángulos, el triángulo pontino y el triángulo vulvar. Triángulo pontino, triángulo vulvar. ¿Qué vamos a encontrar en el triángulo vulvar? Vamos a encontrar otros triángulos. ¿Cuántos? 1, 2, otros 3 triángulos. 2 son de color blanco y uno es de color gris. Este de acá se va a llamar ala blanca interna y este ala blanca externa.
Y el triángulo que está al medio se va a conocer como ala gris. Entonces, ¿cuántas alas había habido? 3. 2 alas blancas y un ala gris. Ala blanca interna, ala blanca externa y ala gris. Por debajo de esto hay otra porción en forma triangular igual, que es el área postrema. Área postrema. Aquí está el óvexo rojo que ya lo vimos. Y si ven, aquí hay unas cuantas estrías, ¿se nota? Estas estrías van a ir a formar este nervio. ¿Cuál es? El octavo. ¿Cuál es el octavo? El estímulo coclear, que está relacionado con la audición y el equilibrio. ¿Pero por qué con la audición? Como está relacionado con la audición, a estas estrías se les llama estrías acústicas. Todo eso en la cara posterior, en el triángulo vulvar. ¿Qué vamos a encontrar en el triángulo pontino? Arriba, en el puente. Vamos a encontrar algunas eminencias, partes sobresalientes. Aquí abajo 2 colículos, que se llaman los colículos faciales. Por encima de estos las eminencias rojas. Y más arribita, un núcleo que es el locus coeruleus. Ahí tenemos. Todo en el ala media. Y alrededor de estas 2 triángulos que se llaman fosita superior. En su libro nos muestra otro dibujo. Aquí tenemos, ¿no?, los colículos faciales, las eminencias medias y el locus coeruleus, que es lo mismo que estamos viendo en esta otra imagen. Colículo facial, la eminencia media y el locus, ¿no? Listo. ¿Cuáles van a ser las paredes? Va a tener 2 paredes, una superior y una inferior. Las paredes superiores van a estar dadas por los pedúnculos cerebelosos superiores y las paredes inferiores por los pedúnculos cerebelosos inferiores. ¿Cuáles son los pedúnculos cerebelosos? Este es el pedúnculo cerebeloso, pertenece al puente. ¿Cuántos hay? 3. Este sería el superior, este sería el medio y este sería el inferior. Pared superior por el pedúnculo superior, pared inferior por el pedúnculo inferior. Entonces esos son los pedúnculos cerebelosos. Hay 3, superior, medio, inferior. Listo, seguimos. ¿Qué va a haber en los ángulos? En el ángulo superior, el acueducto de Silvio. En el ángulo inferior, el acueducto ependimario. Y en los laterales, los tubérculos acústicos, o también llamados cocleares dorsales. Eso se ve bien en esta imagen. El cuarto ventrículo está lleno de líquido cefalorraquídeo. Entonces, por aquí se llena. Desde el cerebro baja por este acueducto el líquido. Ese es el acueducto de Silvio. Y aquí el cuarto ventrículo se llena de líquido cefalorraquídeo, pero también manda líquido cefalorraquídeo por este orificio hasta la médula espinal. Entonces, ¿cuántos orificios había tenido? 2. Uno superior y uno inferior. Y el cuarto ventrículo, que es como una cisterna. ¿Cómo se llama el orificio de arriba? Acueducto de Silvio. El de abajo, conducto central o conducto ependimario, que si vemos en la médula espinal, es este del medio, conducto central o conducto ependimario. Y todo esto lleno de líquido cefalorraquídeo. Y lateralmente 2 tubérculos, que son los tubérculos acústicos. Ahora, el techo del cuarto ventrículo. Este es el techo del cuarto ventrículo. Hemos tapado la fosa romboidea, ¿no? Fíjense, ya no se nota nada. Ni las alas blancas, ni la ala gris, ni la ala postrema, ni las eminencias medias, ni los colículos faciales, no se nota nada. ¿Con qué lo hemos tapado? Con 2 velos. Este que está de rayas y de color morado, el velo superior, velo medular superior,
Este de abajo, que está con puntos, en velo medular inferior. Aquí arriba su frenillo, aquí abajo igual su frenillo. Por eso se llama frenillo del velo medular superior. Hasta ahí todo bien, ¿no? Este velo medular inferior también se llama membrana tectriz y está tapando a esa fosa romboidea. Va a presentar el lóbex o cerrojo que ya lo vimos. Las língulas oténeas, estas son de color verde, língulas oténeas del cuarto ventrículo. Y dos orificios, el orificio de Magendie y el orificio de Luschka. Este es el de Magendie y este es el de Luschka. Todo esto en el triángulo vulvar, hacia abajo, y aquí el orificio por donde salen los plexos coroideos. En el triángulo de arriba, ¿qué vemos? Solamente el velo medular superior, no hay nada más. Va a estar la válvula de Bussens tapando ese orificio que vimos del acueducto de Silvio. Entonces ya hemos terminado la cara anterior, ya hemos terminado la cara posterior. ¿Qué nos falta ver? Las caras laterales. ¿Qué vamos a ver en las caras laterales? Uno, los cordones laterales que vienen desde la médula, ¿no? La oliva vulvar, que está de color verde, con sus dos surcos, surco preolivar y surco retroolivar. Y aquí naciendo del surco posterolateral, el 9, el 10 y el 11. La fosita supraolivar que está aquí arriba, fosita supraolivar. Y la fosita lateral, que es esta de donde están naciendo el séptimo, octavo y el nervio intermedio, o sea, vestíbulo coclear, facial e intermedio. Y las fibras arqueadas que no se pueden ver acá, ¿no? Entonces, ¿se entendió? Sí, ¿no? La oliva con surco preolivar, retroolivar, surco anterolateral, surco posterolateral. Ahí lo tengo. Todo esto en la cara lateral del bulbo, también llamado médula o bronca. En el extremo superior, ¿qué vamos a tener? El agujero ciego, el origen aparente del sexto par craneal o abducens, la fosita lateral, donde están naciendo el facial, el intermedio y el vestíbulo coclear. Y en la extremidad inferior, ¿qué vamos a tener? El nacimiento del primer nervio cervical, cervical 1. Ese va a ser el límite con la médula espinal. Y esto sería el entrecruzamiento motor. Entonces tiene una extremidad superior y una extremidad inferior. Con eso terminamos lo que es la configuración externa de la médula, de la médula oblonga. Ya hemos visto su cara anterior, su cara posterior y sus caras laterales. Ahora vamos a ver la configuración interna. Dentro de la configuración interna vamos a hacer 4 cortes. El primer corte, ¿dónde lo vamos a hacer? Aquí abajo, al nivel del entrecruzamiento motor. ¿Qué vamos a ver en ese entrecruzamiento motor? Si se fijan, vamos a ver cómo cruzan los axones de las fibras piramidales. ¿Y cuáles van a ser estos haces? El haz piramidal cruzado córtico-espinal lateral y el haz piramidal directo o córtico-espinal medial. Eso es lo que vamos a ver en nuestro primer corte. Vamos a ver los núcleos. ¿Qué núcleos? Núcleo grácil y núcleo cuneiforme. Aquí está, ¿no? Núcleo grácil y núcleo cuneiforme, que va a ser donde terminan el haz grácil y el haz cuneiforme. Nervio sensitivo espinal del trigémino y la formación reticular redondeada de la sustancia gris. Aquí, justo en la sustancia gris del bulbo, tenemos la formación reticular redondeada que va a ir formando la sustancia gris.
y el nervio sensitivo espinal del trigémino. Eso es lo que se va a ver en el primer corte. Si se fijan, ¿qué forma tiene la sustancia gris? Forma de una H. Está casi igualito que en la médula espinal. No hay mucha diferencia. En cambio, en el segundo corte, ¿qué ha pasado con la sustancia gris? Se ha desorganizado. Ya no tiene forma de H, ya no tiene astas posteriores. Entonces, este va a ser el segundo corte. ¿A qué nivel? A nivel del entrecruzamiento sensitivo. El primer corte lo vimos, está aquí. A nivel del entrecruzamiento motor. El segundo corte está aquí, a nivel del entrecruzamiento sensitivo. Solo que el entrecruzamiento sensitivo no es de tantas fibras como del motor, por eso no borran el surco. El surco sigue intacto. ¿Y qué vamos a ver en ese encruzamiento sensitivo? Aquí está, ¿qué núcleos serían esos? Los núcleos gracil, núcleo uniforme, que van a tener su máximo volumen. Perdón, estos, núcleo gracil y núcleo uniforme. ¿Qué vamos a ver? El lemnisco lateral. ¿Cuál va a ser el lemnisco lateral? Estas fibras que están pasando entrecruzadas. Estos lemniscos son haces sensitivos, ascendentes, a diferencia de los piramidales. Como ven, viene de una neurona sensitiva. Llega hasta las astas sensitivas, hace sinapsis con estas neuronas del núcleo gracil y del núcleo cuneiforme, y estas fibras se llaman lemnisco. Hay un lemnisco medial y hay un lemnisco lateral. Entonces vamos a ver eso, las fibras del lemnisco medial y lateral cruzan. ¿Qué van a llevar? Impulsos de sensibilidad profunda, consciente, táctil, proteopática, epicrítica, vibración y otros. Todas las funciones sensitivas. Los primeros cortes. Pero vamos a repasar igual un poquito de estos cortes. Dijimos que en bulbo íbamos a realizar 4 cortes. Ahí tenemos nuestro bulbo. Para ver la configuración interna vamos a realizar un primer corte, que era acá, que es a nivel del entrecruzamiento motor. El segundo corte va a estar por aquí arriba, que va a estar a nivel de otro entrecruzamiento, que es el entrecruzamiento sensitivo, que no se lo puede ver como el entrecruzamiento motor, ¿no? Que está por dentro. Va a haber un tercer corte, que va a estar a nivel de la oliva vulvar. Entonces el tercer corte va a comprender la oliva vulvar. Pues vamos a ver por dentro, ¿no?, que tendría esa oliva vulvar. Y el cuarto corte, que va a ser a nivel de el noveno par craneal. Entonces son los 4 cortes que hemos realizado en el bulbo, o en su libro le llama médula. Entonces vamos a ver cada uno de estos cortes. Si vemos un poco, aquí tenemos la médula oblonga, aquí tenemos el puente. El primer corte sería más o menos aquí, muy cerquita de la médula espinal. El segundo corte aquí, el tercer corte por aquí y el cuarto corte aquí. Este es el cuarto ventrículo, si es que recuerdan, ¿no? Más o menos llega hasta aquí. Ahí. ¿En qué cortes vamos a poder ver el cuarto ventrículo? En el tercer corte y en el cuarto corte. Entonces, sabiendo eso, vamos a ver cada uno de estos. El primer corte, como ya dijimos, está a nivel del entrecruzamiento motor. ¿Cuáles van a ser estos haces motores? Los haces
piramidales, ya dijimos, ¿no? Los haces piramidales bajan desde la corteza, desde unas neuronas, que son las neuronas piramidales. Dijimos que hay dos, el piramidal directo y el piramidal cruzado. El directo, fíjense, baja por el mismo lado del núcleo de acuerdo. En cambio, el cruzado pasa al otro lado. Entonces, este piramidal cruzado es el que va a producir ese entrecruzamiento motor. ¿Qué va a ser lo característico en este corte? Ya dijimos, la sustancia gris tiene la misma forma que en la médula espinal, una forma de H. En cambio, en el segundo corte, ¿qué le pasaba a la sustancia gris? Perdía su forma, ¿no? Ya no tiene forma de una H. ¿Forma de qué tiene? Hacia adelante no tiene, o hacia atrás no tiene nada. O perdón, adelante. Solamente atrás se forman 4 astas. Cada una de estas va a tener cuerpos neuronales. Por lo tanto, van a formar núcleos. ¿Cómo se llamaban estos núcleos? Núcleo grácil, núcleo cuneiforme. ¿De dónde venían? De los haces grácil y de los haces cuneiformes de la médula espinal, ¿no? Suben y llegan hasta su núcleo. Núcleo grácil, núcleo cuneiforme. Pero aquí podemos ver otro núcleo pequeñito, que es el núcleo cuneiforme accesorio. ¿Qué función van a tener? Impulsos de sensibilidad profunda, consciente, táctil, fotopática, crítica, sensibilidad vibratoria y otros. Pero esto ya vimos la anterior clase, no solo estamos recordando. Para no confundirse, estas son las pirámides vulvares, por lo tanto esto es anterior y esto es posterior. Estas serían las astas posteriores, por lo tanto son sensitivas. Y los ganglios raquídeos que llegan a las astas posteriores. Esto es posterior, esto es anterior. Entonces ahí nos quedamos la anterior clase. Vimos también las fibras cuneo-cerebelosas y las fibras arqueadas externas, donde van a llegar al núcleo cuneiforme accesorio. Estas astas se separan, ¿no? Y como ven forman 1, 2 y 3, 4 astas posteriores en la sustancia gris. Y el conducto central que estaba al medio se va un poco hacia atrás. A eso se le llama dorsalización del conducto central. Pasamos al tercer corte. El tercer corte. ¿Qué dijimos que ya podíamos ver en el tercer corte? El cuarto ventrículo. Entonces ya podemos ver aquí el cuarto ventrículo. ¿A qué nivel estaba el tercer corte? A nivel de la oliva vulvar. ¿Cuáles van a ser las olivas vulvares? Aquí estaría una, aquí estaría otra. Y estas serían las pirámides vulvares, ¿no? Pirámides vulvares y olivas vulvares. ¿A qué se debe estas olivas vulvares? ¿Por qué son tan sobresalientes? Por la presencia de este núcleo. A este núcleo se le llama núcleo olivar. Ese es el núcleo olivar. En este corte se ve el núcleo principal. Son varios núcleos de la oliva. Núcleo superior, núcleo principal, núcleo inferior. Y entre todos forman el complejo nuclear olivar. Pero en el tercer corte vemos el núcleo principal de la oliva. ¿Qué vamos a poder ver en los cortes? No solo de bulbo, sino también en puente y en mesencéfalo. Vamos a ver dos cosas. Tenemos estas estructuras. ¿Qué forma tienen? Forma de cuadrados, ¿no? Y estas otras formas de
redondo. Entonces, si no captaron muy bien, yo les explico, ¿no ve? Hay cuadrados y hay redondos. Estas figuras redondas están compuestas por sustancia gris. ¿Y la sustancia gris qué es? Cuerpos de las neuronas. ¿Y cómo se llamaba un conjunto de cuerpos de las neuronas? Núcleos. Entonces, todos los redonditos siempre van a ser núcleos. Estos cuadraditos están compuestos por sustancia blanca. ¿Qué era la sustancia blanca? Axones. Axones. ¿Y qué forman los axones? Haces, fascículos, fibras. Por lo tanto, todos estos cuadraditos van a ser fascículos, haces o fibras. Entonces, en este tercer corte, ¿qué podemos ver? Sustancia gris y sustancia blanca. Dentro de la sustancia gris, ¿qué vemos? Dijimos que esto es un núcleo. ¿De qué par craneal? 12º par, del hipogloso. Entonces vamos a ir del medio hacia afuera. El núcleo del nervio hipogloso. Vemos 1, 2 y otros 3 núcleos. ¿De quién? Del nervio vago. ¿Cuál era el núcleo del nervio vago? ¿Recuerdan? Aquí vemos el núcleo dorsal del vago, que ya lo vimos, ¿no? En pares craneales era su porción vegetativa. Aquí tenemos un fascículo, que es el fascículo solitario. Y si no recuerdan, el nervio vago se originaba del núcleo ambiguo, que era largo. ¿Cuántos pares craneales se originaban del ambiguo? 3. ¿Cuáles? Glosofaringeo, vago y accesorio. Entonces aquí estamos viendo el núcleo ambiguo, fascículo solitario y el núcleo dorsal del vago. Y están dando origen a ese par craneal. ¿Qué otro núcleo tenemos? Este otro núcleo, que es el núcleo espinal del quinto par. Núcleo espinal del trigémino. Aquí vemos otro núcleo, que es el núcleo vestibular inferior. El núcleo vestibular lo vamos a ver más adelante en puente. Está relacionado con el nervio vestíbulo coclear. Ahí viene su nombre, ¿no? Vestibular, núcleo vestibular del nervio vestíbulo coclear. Esta sustancia verde era el núcleo principal de la oliva vulvar. Y con eso ya vimos todas las estructuras formadas por sustancia gris. Ahora vamos a ver la sustancia o las estructuras formadas por la sustancia blanca. Primero comenzamos en esta porción. 1, 2, 3, 4 haces. Espino cerebeloso dorsal, espino cerebeloso ventral. ¿Por qué? Porque aquí es posterior, aquí es anterior, dorsal, ventral. Otros dos, rubro espinal y espino talámico lateral. Entonces ahí tenemos, ¿no?, los haces que están en esta porción lateral. De ahí tenemos, aquí en la porción central tenemos otro. ¿Cuáles? En orden: longitudinal medial, tecto espinal, espinotalámico anterior, lemnisco medial y el fascículo córtico óculo cefalo. Entonces tenemos dos haces, haces laterales y haces mediales. Repetimos: longitudinal medial, tecto espinal, espinotalámico anterior, lemnisco medial y el córtico óculo cefalo. Pues no está muy complicado este corte, ¿o sí? Estos haces ya vimos su función en médula espinal. Si recuerdan, van hasta la médula espinal, ¿no? Ya vimos. Por ejemplo, tecto espinal era motor extra piramidal, que ya lo vimos en médula. Van a repasar en el cuadrito que vimos, ¿no? Estos puntitos son la formación reticular, que van a estar tanto en el bulbo como en el puente. Y estas pequeñas fibras que son fibras simpáticas. Entonces todo esto a nivel del tercer corte. Repetimos, ¿no? Vemos el núcleo del hipogloso, sensitivo del quinto par, los núcleos olivares del complejo olivar.
Este núcleo olivar va a tener dos tipos de fibras, aferentes y eferentes, o sea, fibras que llegan y fibras que salen. ¿Cuáles van a ser las que llegan? Las que llegan van a tener integración con el cerebelo y son las siguientes: fibras espino-olivares, córtico-olivares y estrío-olivares. ¿De dónde van a llegar esas? Médula espinal, corteza cerebral y ganglios basales. Y las que llegan del núcleo rojo, obviamente las rubro-olivares y estrío-olivares. Estas son las fibras aferentes del núcleo de la oliva vulvar. ¿Cuáles van a ser las eferentes? Las que salen de la oliva. Y son tres: olivo-cerebelosas, olivo-vesiculares y olivo-espinales. Entonces el núcleo olivar había tenido fibras aferentes y fibras eferentes. Ahora, seguimos en el tercer par y vamos a ver los haces que están en el medio, que ya los vimos. Fascículo longitudinal medial, tecto espinal, espinotalámico anterior. Este largo, no se tienen que olvidar, es el lemnisco medial, y este el córtico óculo cefalo que va a estar en relación con el accesorio. Como su nombre dice, en función óculo-cefalogiro, mantener la posición de los ojos mientras la cabeza gira, ¿no? Córtico óculo cefalogiro. Y los que ya vimos igual en la porción lateral. Ahora, vamos a ver el cuarto corte. El cuarto corte es más simple, como ven. Va a estar a nivel del grupo nuclear del noveno par, que ya vimos, ¿no? En la imagen donde estaba el noveno par. ¿Qué va a tener? Primero, el núcleo del hipogloso. Este va a ser el núcleo del hipogloso. Va a tener al noveno par, que va a estar formado por 1, 2 y 3 estructuras grises. En otras palabras, núcleo del fascículo solitario, el núcleo salival inferior, y aquí seguimos viendo el núcleo ambiguo, que está dando origen al noveno par. Seguimos viendo las fibras simpáticas, la formación reticular o núcleo reticular vulvar. Seguimos viendo el núcleo principal de la oliva, las fibras laterales y las fibras mediales, y las pirámides vulvares. Entonces, el cuarto corte no es tan complicado, ¿no? Está a nivel del noveno par. Podemos ver el origen del noveno par craneal. Para terminar, aquí tenemos como una cadena, se le llama grupo nuclear del noveno par. 1, 2, 3, 4 y 5 núcleos, que en el libro los menciona como centros. Si recuerdan, ¿quiénes formaban el noveno, el décimo y el décimo primer par craneal? Nacían del núcleo ambiguo, por lo tanto, todo esto es el núcleo ambiguo. Va a tener diferentes centros. Uno que está en el puente, que es el centro neumotáxico, que va a regular la respiración. El segundo, que va a ser el centro de la aceleración cardíaca y de la vasoconstricción. ¿Qué causa la aceleración cardíaca y la vasoconstricción? Aumento de la presión. ¿Recuerdan qué inervaba el noveno par? El seno carotídeo, que era vasoreceptor. O sea que monitoriza cuando baja la presión. ¿Y qué hace cuando baja la presión? Acelera el corazón y causa vasoconstricción, que va a elevar la presión si está muy baja. Tiene otros centros. Centro cardíaco inhibidor. ¿Qué pasa si la presión está muy alta? Inhibe a la frecuencia o a la fuerza del corazón. Otro centro, el centro
respiratorio. Aparte del seno carotídeo, ¿qué inervaba? El glomus carotídeo y era quimioreceptor. Si hay mucho dióxido de carbono en nuestra sangre, ¿qué causa? Estimula el centro respiratorio y vamos a respirar más rápido y eliminamos ese dióxido de carbono. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué había tenido? Núcleos viscerosensitivos del noveno y del décimo, que regulan la presión arterial, frecuencia cardíaca, tienen varoreceptores y quimioreceptores. ¿Qué nervios van a llevar esta información? Del seno carotídeo, el nervio de Hering, no se olviden. Y del arco aórtico, donde también hay varoreceptor, el nervio Sion del vago. Entonces son dos nervios, nervio de Hering y nervio Sion. Uno del seno carotídeo, otro del arco aórtico. ¿Dónde van a llegar? A los núcleos del fascículo solitario. Aquí, ¿no? Núcleo del fascículo solitario del noveno par. Listo. Y van a conectar con el núcleo visceromotor del nervio vago, que ya vimos, ¿no? Que el seno carotídeo estaba inervado por el glosofaringio y por el vago. Y va a tener otros centros respiratorios. El inspiratorio, el expiratorio, el neumotáxico y amniótico. Y el centro vasomotor, y dentro de los núcleos del vago, el centro del vómito, de la tos y del hipo. Bueno, entre el vago y el glosofaringio, ¿no? En el núcleo ambiguo. Esos van a ser los centros vegetativos. ¿Por qué? Porque son involuntarios. Nosotros no controlamos el vómito, ni el calibre de los vasos sanguíneos, ni la tos, ni el hipo, ¿no? Centros vegetativos. Y con eso terminamos lo que es médulo oblongo.